estoy aquí con Marcelo. Él tiene un apellido que para mí es un poco complicado de pronunciar, entonces no lo voy a pronunciar mal. Bueno, Marcelo tiene una empresa que se está buscando volver a las ciudades latinoamericanas inteligentes. Entonces yo lo invité para que nos cuente un poco de su empresa y nos cuente un poco de qué se trata ese movimiento de Smart Cities y nos diga cómo como ciudadanos digitales podemos involucrarnos en ese. Hola Marcelo, bienvenido a TechCetera. Hola Catalina, gracias por la entrevista y en pro de ayudar con el pronunciamiento de mi apellido es Marcelo Richillano. Muchas gracias. No, para nada. Cuéntanos un poco de qué se trata tu empresa y qué están haciendo en este momento. Bueno, nosotros formamos hace 5 años una empresa que se llama Vicua. La formamos en Venezuela con la intención de ir construyendo o aportando un poco las ideas y las cosas que veníamos desarrollando en función de implementarlas en ciudades venezolanas. Cuando empezamos, y de hecho como lo comento en uno de los artículos, en verdad no estábamos muy claros cuál era la industria, si se quiere, o el negocio formalmente, sino que éramos un grupo de jóvenes que estábamos intentando emprender en un país lleno de riesgos y desafíos que hacían que todo fuese un poquito más difícil de lo normal. Desde ese momento y hasta ahora hemos evolucionado, hemos implementado diferentes soluciones que ya te voy a comentar, hasta también que el año pasado nos decidimos fusionar con otra empresa aliada y venezolana que tiene presencia fuera de Venezuela también, que se llama Advantel, y estamos construyendo ahora juntos, tanto Vicua como Advantel, un negocio que permita, con desarrollo propio, con ideas propias y con talento venezolano, exportar soluciones en temas de ciudades inteligentes que colaboren con ciudades. Y cuando hablo de ese portafolio, de esas soluciones, hablo de soluciones de muchos tipos, son distintas entre sí, pero algunas de ellas son soluciones para sistemas centralizados de gestión de semáforos, para la comunicación de las diferentes unidades que intervienen en la ciudad, plataformas tecnológicas que permitan el desarrollo y la automatización del transporte urbano, la recolección de data en tiempo real de la ciudad, cómo se comporta y cuáles son los mejores indicadores que permiten ejercer una gestión de la ciudad de manera más eficiente y más planificada. Y bueno, a partir de allí empezamos a evolucionar a soluciones que permiten colocar información en las calles con pantallas de mensajes variables sobre cómo está la ciudad, cómo son los tiempos de tráfico, por dónde es mejor manejar o cuáles son las condiciones de seguridad incluso. Y bueno, ahorita tenemos presencia en Venezuela en varias ciudades, tenemos presencia en Ecuador, hemos hecho proyectos en Panamá y en Colombia, y bueno, estamos muy contentos a pesar de las crisis que están viviendo estos países. Y cuéntame, a ver, empecemos un poco por el principio. ¿Qué es una ciudad inteligente o qué busca ese movimiento, primero que todo? ¿Qué quiere decir Smart Cities? Bueno, eso es como un concepto que, por lo menos a mi entender, cada quien le puede dar una interpretación, ¿no? Al menos la que yo le doy, distinta a la que se puede encontrar fácilmente en internet, o no sé si distinta, pero quizás resume varias de ellas. Para mí una ciudad inteligente es una ciudad que integra a los actores que intervienen en la ciudad y los integra de forma tecnológica, es decir, a quienes gestionan la ciudad, alcaldes o gobernadores de cada una de ellas, a los usuarios de la ciudad, que son los ciudadanos, y a la infraestructura de la ciudad, que, bueno, son esos sitios donde nos desempeñamos, bien sean en sitios públicos o privados, edificios, parques, plazas, y que estos tres elementos trabajen, se comuniquen y funcionen de la mejor forma, con una gestión planificada, con una tecnología que les permita rendir sus tiempos en mejor forma y sobre todo, que al final de cuentas, y es el principal beneficio de una ciudad inteligente, que es que se otorgue mejor calidad de vida para cada uno de quienes la habitamos. En la medida que nosotros reducimos tiempos de espera, tiempos en tráfico, tenemos acceso a internet, tenemos acceso a diferentes mecanismos o medios de transporte, hace que la vida sea un poco más sencilla y sobre todo que la ciudad sea más eficiente y en consecuencia todos tenemos un poquito de calidad de vida o un poquito de mejor calidad de vida, si se quiere. Yo veo este movimiento, digamos, de integrar estos actores a través de la tecnología
en las ciudades, en particular en los temas, en los asuntos públicos, como son los que mencionas del alcalde y el consejo de la ciudad y el manejo de la infraestructura, que en algunos casos es mixta. En el caso, por ejemplo, particular de ciudades como Bogotá, algunas entidades de servicios públicos la manejan privados, otras la manejan asociaciones privadas públicas, otras son totalmente públicas. ¿Cómo funciona acá el tema del Open Data? ¿Qué implicaciones tiene para el movimiento de Smart Cities todo lo relacionado con el Open Data? Cuéntanos un poco de qué se trata eso y cómo se conectan ambos y cómo hacen eso, hacer ciudades. Tú hablabas un tema que me parecía bien interesante, ir a mejorar la calidad de vida, y yo creo que para mí una de las cosas más interesantes de Smart Cities y de Open Data es cómo vuelve las ciudades más responsables con ellas mismas, en términos de esos mismos actores que participan en ella. Sí, bueno, el tema del Open Data, al final de cuentas, es algo muy sencillo, es información disponible para todos. En la medida que esa información está disponible, primero exista, es importante que alguien la recoja, ¿no? Que quizás es uno de los mayores desafíos que tenemos en Latinoamérica, que es deficiente la información que se recoge. Luego que se publique o se coloque de forma abierta para que diferentes empresas o personas puedan utilizarla y trabajar en función de esa data. Imaginemos, voy a poner un ejemplo para ser un poquito más práctico y no confundirnos tanto. Imaginemos que todos podamos saber cuáles cuántas personas están entrando y saliendo de una ciudad y con qué tipo de vehículos están entrando. Si nosotros sabemos cuánta gente entra, por ejemplo, a Caracas, a Guayaquil, a Bogotá, en temporadas altas, sabremos cómo gestionar la ciudad durante esa temporada y cómo desocupar la ciudad durante esa temporada. Si tú sabes cuál es el tráfico que está en la ciudad, puedes saber cómo incidir en la apertura o cambios de direcciones en las calles, puedes incidir en mecanismos de transporte que puedes habilitar, cosa que hace Bogotá con Transmilenio. En la medida que esa información está disponible, tanto las alcaldías, los gobiernos locales o las empresas privadas podemos trabajar en función de eso. Nosotros en Venezuela estamos, por ejemplo, dedicados a recoger data de los tiempos, la ubicación y la velocidad de los vehículos, de manera que podamos saber cuál es la densidad vehicular en cada uno de los sitios más poblados, cómo se distribuye esa densidad, cuáles son los tiempos estimados de tráfico y de viaje que tarda cada uno de ellos, cuáles son las mejores vías, en dónde se debe invertir para colocar nuevas infraestructuras viales, qué otras soluciones se pueden pensar, es decir, quizás hay flujos o concentraciones vehiculares o poblacionales en algún punto que si tú sabes que está ocurriendo con data certera, puedes colocar un distribuidor, una nueva autopista, una salida adicional, o puedes colocar tecnología para que la gente tenga capacidad de estar informado y tomar mejores decisiones. Entonces, al final de cuentas, el Open Data lo que permite es tener información es poder, y en esa medida se puede trabajar de manera más eficiente. Entonces, ustedes están también llenando ese hueco, digamos, en términos de qué tan bien o qué tan mal recogemos los datos públicos o los datos ni siquiera públicos, sino la información. Sí. ¿Cómo funciona Ciudad Inteligente con una aplicación como Waze, por ejemplo? Bueno, Waze, al final de cuentas, lo que hace es algo parecido a lo que estaba comentando antes. Waze le permite a la gente saber cómo está la ruta por donde se está dirigiendo. En la medida que tú sepas por cuánto tiempo tarda el viaje que estás proyectando hacer, puedes decir, pararte en otro lugar, hacer una diligencia, mejor ir al gimnasio en vez de para el trabajo, o a la universidad en vez de al trabajo. Y puedes gestionar también tus actividades en el día. Si ya yo de forma anticipada sé que, no sé, tú vives en Miami, que en Biscayne Boulevard te vas a tardar 45 minutos para llegar a Coral Gables, tú sabes a qué hora vas a tener la reunión, cuánto tiempo se va a demorar tu viaje, puedes pedirle a la persona que te espere o que vas a llegar puntualmente. En consecuencia, tienes la suficiente información a tu disposición para gestionar mejor tu día. Y en la medida que eso sucede contigo y con todos los que intervienen en la ciudad, eso implica que esa ciudad está funcionando por lo menos de una forma inteligente, si se quiere. Y eso es un poco, yo veo que hay muchas ideas y alguna que otra herramienta, digamos, un poco más, digamos, menos usada por el ciudadano del común, pero sí cada vez más sofisticada en términos, digamos, de
de perseguir la infraestructura y de ver dónde hay escapes o dónde no está funcionando la electricidad correctamente. Sí, de hecho, fíjate que uno de los problemas principales que tiene cualquier ciudad en desarrollo, es decir, una ciudad con desafíos por delante, si se quiere, es que los servicios básicos, entiéndase el agua, el aseo, la electricidad, últimamente se considera el internet como un servicio básico también, no llegan a los sitios o no llegan a todos los sitios, y cuando llegan, quizás a los sitios donde llegan, no llegan de la mejor manera. Por ejemplo, eso pasa mucho en Venezuela, pasa en Colombia, pasa en Ecuador. En la medida que tú sepas dónde está el foco y cómo distribuyes ese servicio, el agua, el aseo, por dónde pasan los camiones, a qué hora van a pasar, que la gente sepa que el camión va a pasar a esa hora ese día, de manera que las bolsas de basura estén en la calle en ese momento y no antes, esperando 2 días para que venga alguien y la recoja. En la medida que tú pones a la disposición esa gestión y existe la transparencia entre el gobierno y el ciudadano, todo va a funcionar mucho mejor, porque tú vas a saber con la persona con la que estabas hablando, en el caso que ponías, si ese poste está mal, si la causa del problema de ese poste quizás es otro poste que está en otra parte, o que quizás la forma en que se está distribuyendo la electricidad en ese punto no es la más adecuada, o hay un problema de generación de electricidad y de impulso de esa electricidad. Es decir, vas a poder identificar el problema raíz y no vas a empezar con las soluciones que al menos en Latinoamérica llamamos pañitos calientes, que lo hacen mucho los gestores municipales, y yo siempre pongo un ejemplo. Cuando tú vas transitando una calle y hay un hueco, ¿qué es lo primero que hace el alcalde? Bueno, si le presta atención al hueco, taparlo. Los huecos, si se tapan, se vuelven a abrir. Si tú analizas qué es lo que está pasando con ese hueco en la calle, pues probablemente resolver el problema en mejor medida, invertir mucho menos dinero que lo que vas a invertir cada vez que se abre el hueco y resolver un problema a la gente. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, yo no quiero que esto se alargue mucho y quería contarte un poco cuáles son los planes futuros de las ciudades inteligentes de América Latina. ¿Qué viene? Bueno, a mí me encantaría formar parte de ese futuro, entonces te cuento más o menos qué estamos pensando nosotros y qué es lo que estamos viendo, ¿no? Creo que el futuro está en quizás cosas que ya son conocidas en otras partes, pero que estamos empezando a voltear la mirada. Hay muchas ciudades en Brasil es pionera en temas de ciudades inteligentes en nuestro continente, donde integran sistemas de transporte urbano eficientes, tanto metro, metrobús, sistemas BRT, centros de control de operaciones. Hay un video muy famoso del alcalde Ricardo Peláez de Río de Janeiro, donde explica por qué Río de Janeiro es una ciudad inteligente. Eso lo pueden encontrar en un TED Talk que hizo hace un par de años, me parece. En Bogotá se está implementando, bueno, ya se ha venido implementando hace años Transmilenio, pero se está implementando nuevos sistemas BRT y transporte urbano más eficientes, impulsando el Transmilenio e impulsando otros BRT en otras ciudades de Colombia. En Guayaquil hay un proyecto muy bonito que consiste en la integración, operación y gestión del tránsito en la ciudad a través de recolección de multas, imposición de las mismas, información al usuario sobre condiciones del tráfico, ambulancias y servicios al ciudadano en calle para que si te quedas accidentado te puedan remolcar, si te estacionaste mal te puedan pues, identificar, soluciones de parqueo que se están haciendo en Ecuador. Creo que se está hablando mucho, en Buenos Aires se ha venido construyendo mucho en esa medida. Creo que quizás el que todavía está tratando de arrancar, pero hay ciertos proyectos importantes en Venezuela. Nosotros tenemos presencia en más de 10 ciudades acá y hay muchos proyectos bonitos donde se está empezando a entender que la ciudad inteligente no es un lujo ni es una utopía, sino que está a la disposición de todos. Y creo que se va a lograr. Ojalá pronto podamos destacar como país que tiene ciudades que apuestan por el desarrollo local. ¿Y cuál es el reto más grande para que esas ciudades inteligentes cada vez sean más reales? Creo que el tema está principalmente en el presupuesto. Nosotros somos países petroleros, por lo menos Venezuela, Ecuador, México. En la medida que el precio del petróleo siga bajando, pues seguramente el presupuesto va a estar mucho más recortado. Y eso va a incidir en que alguien tenga que buscar la forma de plantear un modelo de negocio acertado. Y para eso creo que tenemos la capacidad los empresarios y los emprendedores de determinar
cómo impulsar y apoyar al sector público. Nosotros estamos planteando modelos en donde nosotros hacemos inversiones del equipamiento, el recurso humano, las tecnologías y el desarrollo a cambio de concesiones que nos permitan operar el negocio durante un tiempo. Quitarle el miedo a esa palabra concesión, que en Latinoamérica pues se resiste mucho porque se siente que hay burocracias y corrupciones involucradas. Eso no necesariamente siempre es verdad. Por supuesto que ha sido así en otros momentos, pero es una de las formas en las que el sector público se apoya en la empresa privada para sacar adelante proyectos. Y en esa medida creo que va a estar el reto, en un tema presupuestario y en un tema de atender necesidades cotidianas, sin entenderlas como un lujo, sino entendiéndolas como el próximo paso que deben dar cada una de las ciudades. Bueno, Marcelo, mil gracias por estar con nosotros en TechCetera hablando de ciudades inteligentes. Seguro no va a ser la primera vez. Seguro, ojalá, espero que no. Un saludo y muchas gracias, Catalina.